Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hoy empezamos una nueva serie de 8 episodios dedicada a la historia de la Argentina, empezando desde la población del territorio hace unos 13.000 años hasta el presente. Necesariamente, el que mucho abarca poco aprieta, vamos a tener que pasar muy por arriba de los hechos históricos al abarcar un periodo tan amplio en un tiempo reducido. Nos vamos a enfocar en las grandes líneas causales de la historia, a ver las pinceladas gruesas, sin detenernos a analizar con lupa ningún detalle. Las fuentes principales que voy a usar van a ser Política Británica en el Río de la Plata, de Raúl Scarabini Ortiz, y su larga nota a pie de página, Historia de los ferrocarriles argentinos, y los 2 tomos de Argentina y los Estados Unidos de Harold Peterson, complementados con un montón de fuentes menores que creo que para los propósitos de un video divulgativo como este no tiene sentido enumerar en detalle. Espero que les resulte interesante, espero que les resulte educativa. Nos estamos viendo. El territorio ocupado hoy por la República Argentina fue uno de los últimos lugares del mundo en ser poblado, al menos de los últimos lugares razonablemente habitables. Hay consenso en que el grueso de la población aborigen desciende de asiáticos que cruzaron a la península de Alaska durante la última glaciación. Las fechas exactas en que ocurrió esto son dudosas, pero se sabe que hace como mínimo 15.000 años ya había gente en América, y hace unos 13.000 años habían llegado al Cono Sur. Hay también evidencias que apuntan a migraciones secundarias africanas y polinesias, pero si esas migraciones existieron, fueron de muy poca importancia, tanto biológica como culturalmente. Las civilizaciones más importantes de Sudamérica se desarrollaron en la región andina, en la meseta del altiplano. Al estar esas civilizaciones bastante aisladas del resto del mundo, el Paraná, el Uruguay o el Orinoco no representaban un medio de comercio comparable a los grandes ríos de Eurasia. La región de la Pampa es más fértil que el altiplano, pero también más difícil de defender de las bandas de saqueadores nómadas, que fueron un problema hasta para los colonos europeos, quienes estaban equipados con caballos y armas de fuego. Y el Amazonas es demasiado fértil. Cada metro cuadrado habitable tiene que ser desmalezado con hacha y machetes. La selva también vuelve difícil establecer puestos de vigilancia, favoreciendo las emboscadas y ataques por sorpresa, dificultando el comercio y los desplazamientos en general. Los muros defensivos tampoco son de mucha utilidad cuando está rodeado de árboles de 20 metros. Surgieron ahí algunas culturas más o menos sofisticadas que algunos historiadores generosos quieren llamar civilizaciones, pero las únicas civilizaciones en serio estaban en el altiplano. Los conquistadores españoles se encontraron con un imperio quichua debilitado por una guerra civil muy sangrienta y sobre todo por la gran peste americana, la cual, aunque se supone originaria del Viejo Mundo, llegó a Sudamérica antes que los europeos. Tras una conquista relativamente fácil del imperio, empezaron a enviar exploradores y colonizadores por todo el continente. Al sur se encontraron con un escollo muy importante, los araucanos, una etnia que habían sido ocasionalmente mercenarios de los quichuas y ocasionalmente los habían combatido, y después hicieron lo mismo con los españoles. De a ratos se enrolaron como mercenarios para esto y de a ratos los combatieron. Los araucanos tomaron de los españoles primero el caballo y después los perros del combate. Se supone que el caballo lo obtuvieron de los caídos en combate y los perros se los dieron los mismos españoles gracias a una estratagema, un engaño. En 1536, Pedro de Mendoza fundó la ciudad y puerto de Buenos Aires, pero la expedición fue un completo desastre. Los nativos no tenían intenciones de comerciar con los forasteros y no tenían luchas entre ellos que los capitanes españoles pudieran aprovechar en su beneficio con su típica estrategia de divide y reina. Al poco tiempo estaban sitiados por tierra. Durante el asedio de la primera Buenos Aires, Mendoza ordenó colgar a 3 hombres acusados de canibalismo, pero durante la noche
Los cuerpos de los ahorcados fueron a su vez canibalizados, que es lo que muestra este grabado de la época. La expedición abandonó el fuerte y dejó una pequeña fuerza en la costa. Subió el Paraná y fundó varios pueblos que después fueron abandonados. Finalmente entraron en contacto con los guaraníes y con estos sí lograron entenderse. Fundaron Asunción y formaron una red de alianzas con los caciques locales. De hecho, se entendieron demasiado bien con los guaraníes. Los españoles adoptaron las costumbres locales hasta el punto en que el rey los vio como traidores y herejes en potencia y envió una nueva expedición a poner orden. Los documentos son vagos y poco específicos, pero parece haber sido el punto más conflictivo que los españoles habían vuelto polígamos en Asunción. Si bien no se casaban con sus esposas por el rito católico, los que los salvó de la acusación de herejía. La Inquisición consideró que esas mujeres eran meras amantes. Puesto orden en Asunción, se retomó el proyecto original de fundar una ciudad en la desembocadura del Paraná y el Uruguay, y se eligió la costa norte del Río de la Plata como el mejor lugar. Pero los charrúa no estuvieron de acuerdo, por así decirlo, así que Buenos Aires se tuvo que fundar en la costa sur en 1580. La Confederación Charrúa era una alianza militar formada por todas las tribus de la costa del Río de la Plata. Aunque hoy el gentilicio charrúa se usa a veces como sinónimo de uruguayo, lo cierto es que los charrúas poblaban ambas márgenes del río. La Confederación se había formado décadas antes para defenderse de las expediciones de saqueo de los guaraníes. Los españoles eran para los charrúas solamente unos nuevos rompepelotas que habían venido a piratear. No les inspiraron curiosidad, ni admiración, ni temores supersticiosos. Eso le dio a la conquista del Río de la Plata unas características propias distintas a las del resto de América. Los conquistadores en el Río de la Plata no se aliaban con los nativos, no los convertían a su cultura y religión, simplemente los desplazaban y ocupaban las tierras con colonos europeos, un modelo de conquista mucho más parecido al inglés que no al español. El argentinismo boludo, tonto, procede de las bolas, un arma charrúa que parece haber funcionado bastante bien en las guerras entre indios, pero ciertamente no contra los españoles. La expansión de los araucanos es un proceso mal conocido debido a varios factores. Ocurrió entre pueblos que no conocían la escritura y, por lo tanto, solo tenemos documentos de fuentes indirectas. Y hay también una notoria falta de interés en investigarla, debido al dogmatismo anticientífico e ideológico que domina hoy la historiografía latinoamericana. Lo que sabemos con certeza es que a lo largo del siglo XVIII y primera mitad del XIX, todos los indios del Cono Sur terminaron adoptando costumbres y, sobre todo, armas y tácticas de combate muy parecidas a las de los araucanos, sea por conquista, exterminio, asimilación, casamientos políticos o influencia pacífica, muy probablemente por una combinación de un poco de todo. Para distinguirlos de otros indios, los españoles llamaron pampas a los habitantes de la pradera. Los pampas iban a volver un problema serio cuando aprendieron a usar el caballo. No se sabe si de los araucanos o de los mismos españoles. La asimilación es un proceso de lavado de cerebro en el cual un prisionero, generalmente una mujer o un hombre muy joven, es convertido en un integrante de la tribu que lo capturó. Teniéndolo meses en un estado permanente de miedo, hambre, castigos físicos brutales, humillaciones y abusos sexuales, interrumpido por ocasionales muestras de aprobación y afecto, cuando demuestra estar adoptando las costumbres de la tribu y acostumbrándose a su nuevo estilo de vida. Lo que llamaríamos hoy bombardeos de amor, si estuviéramos hablando de una secta, de un culto religioso. Entre todos los indios del Cono Sur, la asimilación era una práctica tan extendida que hasta ocupa un rol central en el mito pampa de la creación. Una vez completado el proceso de asimilación, el lavado de cerebro es virtualmente irreversible. Los pampas habían sido probablemente miembros de la Confederación Charrúa, pero quedaron aislados de sus antiguos aliados por los colonos europeos, a los que vieron una tribu más como cualquier otra.
Como estaba prohibido por las leyes de Indias reducir a esclavitud a los nativos, exceptuando a los caníbales, los españoles y otros colonos europeos les compraban esclavos a los indios, habiendo por todo el continente largas rutas de comercio esclavista que existían desde mucho antes de la conquista, y sobre la que la corona no tenía ningún control. En el siglo XVIII, el trueque de mujeres por caballo parece haber sido un negocio muy extendido por todo el continente. Esa ruta de comercio en algún punto se empalmaron con la de comercio esclavista de ultramar. Este es otro hecho mal documentado por involucrar a criminales que sí conocían la escritura, pero que no tenían ningún interés en dejar registro de sus actividades. Y para colmo existe una marcada voluntad de no investigar este hecho histórico, porque es considerado contraproducente para el discurso ideológico que se quiere hacer pasar por historia en las universidades. Todo lo que se puede decir a ciencia cierta del tema es que eso ocurrió. El tráfico de esclavos de ultramar se empalmó con la ruta de comercio esclavista de América, con total independencia de las autoridades coloniales y hasta en contra de la voluntad de éstas. Los europeos introdujeron la práctica de pagar rescate para recuperar a sus cautivas, costumbre desconocida previamente, pero que parece haber sido adoptada después entre los mismos indios en sus tratos entre ellos. Los colonos comerciaban legalmente con los indios, estando prohibido solo venderles armas y caballos, y, como no había ningún reconocimiento oficial entre ambos grupos, intercambiaban regularmente expediciones de saqueo o de castigo. Alguien describió esta situación extraña y ambigua entre los colonos europeos y los pampas como convivir en guerra. A mediados del siglo XVIII habían unas 15 ciudades españolas que nominalmente pertenecían al virreinato del Perú, pero que estaban en territorios que nunca había controlado el imperio quichua. Para gobernarlas mejor, la corona creó en 1776 el virreinato del Río de la Plata, el último y de vida más corta. Duró menos de 40 años. En algunas de esas ciudades, a su vez, el gobierno del virreinato era más bien nominal que no verdadero, muy especialmente sobre Asunción y Córdoba. Asunción estaba demasiado lejos y tenía una economía propia relativamente próspera. Y Córdoba era una ciudad fundada antes que Buenos Aires, más rica y mejor organizada. Su élite simplemente estaba ofendida por no haber sido elegida como la capital del virreinato, y quizá tenían un poco de razón. El sistema de castas del virreinato era similar al del resto del continente. La población se dividía entre peninsulares y criollos, quienes teóricamente eran iguales ante la ley, pero unos eran más iguales que otros, a los que se sumaban los gauchos o mestizos y los indios. Había también esclavos, aunque en número menor que en otras regiones. Dada la dificultad extrema de administrar un territorio tan enorme y tan poco poblado, se sancionó una ley de pasaportes internos que prohibía a los indios mudarse de una ciudad a otra. Esa ley, lejos de solucionar el problema, provocó una falsificación masiva de documentos. Los indios hacían pasar por gauchos y los gauchos por criollos. A principios del siglo XIX, prácticamente no quedaban indios legalmente reconocidos como tales en todo el virreinato. Una característica interesante del sistema de castas español es que no estaba fundamentado en una teoría religiosa, como el dogma calvinista de la predestinación en el Imperio inglés, ni en una teoría pseudocientífica, como la teoría racial en Francia, sino que era maquiavelismo puro y duro. Esto a la larga demostró ser un punto débil, porque allí donde el sistema de segregación oficial no podía ser impuesto por la fuerza, nadie se lo tomaba tampoco en serio. En 1777, la firma de un tratado de paz entre España y Portugal había dejado toda la banda oriental del río Uruguay dentro del territorio español. La expansión portuguesa, razón principal por la que se había creado el virreinato en primer lugar, ya no era vista como un problema tan urgente. Sin embargo,
Todos los virreyes coincidían en tener la mayor parte de sus fuerzas apostadas en la banda oriental, descuidando el resto del territorio. Esto llevó a que muchos terratenientes formasen milicias privadas, integradas mayormente por criollos y gauchos, para defender sus tierras de los pampas. A principios del siglo XIX, los piratas europeos se volvieron un problema al menos tan serio como los malones, expediciones de saqueo, pampas. Por eso, en 1804, el virrey creó una fuerza de intervención rápida, integrada por criollos y comandada por el abogado Manuel Belgrano, que esta vez era una fuerza regularmente reconocida, no un grupo de paramilitares pagados por un terrateniente. Belgrano dice que aceptó el cargo, cito, como para tener un traje más que ponerme, cierro cita. Nadie se dio cuenta en ese momento de la importancia que iba a tener esa milicia secundaria, integrada por civiles que se reunían a entrenar una vez por semana los sábados.